Hola a todos, vamos a comenzar el ciclo de capacitaciones en diferentes temas informáticos y aplicados todos al desarrollo empresarial. Este primer módulo pues tiene que ver con conocer la esencia de lo que son los sistemas informáticos y cuál ha sido la incidencia de los mismos en la sociedad. No es un secreto que definitivamente la aparición del computador como elemento que se identifica o se separa de todo el conjunto ha hecho un gran cambio en la sociedad, ¿sí? También hay que determinar que el conocimiento que tenemos del mismo es muy diferente al que deberíamos tener. Básicamente los objetivos que vamos a alcanzar en esta unidad es conocer el computador en su primera etapa, distinguir entre dos términos que nos vuelven nube los días, son el hardware y el software, diferenciar y conocer los diferentes elementos con los que podemos contar en el trabajo cotidiano y saber realmente cómo se codifica la información. Básicamente hay que conocer algunos elementos o algunas definiciones, ¿sí? Aunque nos parezcan aburridas, es un hecho, pero hay que comenzar a determinar cuál es el origen de esto y para dónde vamos. Aquí vamos a hablar de algo que se llama la informática como tal, porque el computador no es un elemento aislado. ¿Y qué es la informática? Vamos a determinar la definición puntual. Dice, la informática es la ciencia que se ocupa del tratamiento automático de la información usando equipos electrónicos llamados computadores. El tratamiento de la información consta de tres fases: la entrada de datos, el procesamiento de dichos datos y la salida de los resultados. ¿Cómo lo vamos a entender? Gráficamente, ¿cómo quedaría esto? Resulta que vamos a tener un elemento de entrada que lo vamos a llamar como un input. Vamos a generar datos al azar, o los datos que necesitamos ingresar, y esa información va a una segunda etapa que la vamos a llamar proceso. El proceso va a determinar qué vamos a hacer con esos dos datos. Y finalmente vamos a obtener la última etapa del procesamiento, que es la salida de resultados, y lo vamos a llamar como un output o salida final de información. Básicamente esa es la idea de lo que tiene que ver en el tratamiento de la información. Ingresa, se procesa y se tiene un resultado. Pero hay que entender muy claro que el manejo de la información se hace usando equipos electrónicos. Quiero resaltar esa parte porque la culpa no es del computador si los resultados no son los óptimos. Definitivamente la culpa es del origen de datos, de dónde viene y qué lo estamos poniendo a hacer a ese equipo. Vamos a encontrar miles de situaciones donde dicen el computador se equivocó, como último elemento para poder echarle la culpa a alguien, ¿sí? Lógicamente es falso. Entonces, la informática trata de eso, de cómo se maneja la información utilizando un equipo electrónico, que simplemente se le denominó computadora. Veamos ahora entonces en este aspecto un término que hay que entender mucho, y es el sistema. Nosotros, en nuestra primera etapa de conocimientos, nos integramos con el primer sistema que nos enseñaron, y era el famoso sistema solar, donde están conformados los diferentes planetas, ¿sí?, que conforman nuestro sistema solar. ¿Qué significa sistema? Cada uno de estos son elementos que hacen parte de un conjunto.
donde si alguno falla, donde si alguno no cumple su tarea que está encomendada, pues sencillamente todo el sistema va a fracasar. Todos hacemos parte de un sistema. Hay sistemas de tránsito, ¿sí? Por eso las ciudades son un caos, porque sencillamente hay algún elemento o parte de ese sistema que no está actuando. Vamos a tener las calles, vamos a tener las normas, vamos a tener los vehículos y en fin toda la serie de elementos que incorporan que una ciudad se mueva con sus vehículos. Pero si las calles son un desastre, si las normas no se cumplen y la gente no depende o está dependiendo 100% de sus vehículos, pues como resultado final lo que vamos a obtener es el caos, ¿sí? Y es razón de ser. Manejar una sociedad es poder integrar todos sus sistemas. Entonces, básicamente, hay que entender que el sistema es lo que nos rige, aun si nosotros no queremos pertenecer a él. Por definición, la palabra sistema viene del latín sistema y es un sistema de módulos ordenados de elementos que se encuentran interrelacionados y que interactúan entre sí. Pero esa interrelación y esa interacción es para algo puntual, para alcanzar un objetivo, que algo funcione. Y este concepto, pues lógicamente está utilizado para definir todo el conjunto de objetos tanto reales o que no sean tan reales, pero que hacen parte de una organización. Veamos entonces, por ejemplo, y a lo que nos compete el tema de hoy, esta primera unidad, es poder determinar cuáles son los elementos de un sistema de cómputo. ¿Por qué ya no se conoce el computador como un elemento? ¿Por qué ahora no vamos a identificar el computador como un elemento aislado? Porque es un hecho que el computador es solo la pequeña punta del iceberg de todo lo que conforma el sistema tecnológico que existe hoy en día en nuestras sociedades. Hay dos términos que las personas tienden a confundir por moda, por desconocimiento, y son el hardware y el software. Son difíciles de determinar qué hace cada uno de ellos. El hardware y el software. No hay una definición puntual si se van a traducir a español castizo. Hardware es ferretería. Definitivamente en el término se conoce como ferretería, ¿sí? Pero hacia el lado de informática se le conoce como parte dura o elementos físicos. Y el software, por el contrario, es algo suave, viene de soft, de suavidad, y tiene que ver con elementos suaves. Pero llevándolo al campo real, hay que entender que el software es todo aquel elemento que se pueda manipular, que se pueda tocar, todos los elementos que se puedan tocar físicamente, sin importar sus características, pero que tienen que tener como caso puntual de que debe ser un elemento electrónico, con componentes electrónicos, hace parte del hardware. Pero este hardware no va a servir para nada, van a ser simplemente unos objetos decorativos si no hay algo que lo ponga a funcionar. Y esa parte le corresponde al software. El software en sí son todas las aplicaciones o programas que permiten utilizar la computadora o estos dispositivos inteligentes como grandes procesadores de información. El uno no subsiste sin el otro. Y que sea un funcionamiento óptimo depende de que el software sea adecuado al hardware y que el hardware sea adecuado al software. Entonces, determinando eso, entendiendo esto, resumiéndolo, tendríamos que el hardware es todo aquello
que en un momento dado no nos sirve, lo podemos desechar, podemos tirarlo a la basura. Y el software se va a ir con el hardware a la basura, pero no lo vamos a poder maltratar ni lo vamos a poder utilizar, ¿sí? Porque no lo vamos a poder tener físicamente. Con lo único que podemos desahogar nuestra frustración va a ser con el hardware, que van a ser los elementos físicos y tangibles. Si has entendido el concepto de hardware y software, me gustaría que te tomaras un momento para determinar y señalar en este ejemplo qué sería hardware y qué sería software. Tenemos el ejercicio de un vehículo donde tiene su persona que conduce, su chofer, y vamos a determinar qué es software y qué es hardware. ¿Cuál es el hardware? ¿Y cuál es el software? Tómate un minuto para poder contestar esta pregunta. Bien, miremos ahora entonces. Normalmente las respuestas cotidianas, las respuestas comunes, le dicen a uno que el hardware, si contestaste que el hardware es el vehículo, perfecto, estás en lo cierto. Pero si contestaste que el software es la persona, allí vamos a tener un inconveniente. Si nos vamos a la definición, hardware es todo aquel elemento físico, tangible, y como tal, la persona es un elemento tangible con el cual yo puedo interactuar. Entonces, ¿dónde encontraríamos el hardware realmente? El software van a ser estos conocimientos que esta persona tiene para conducir el vehículo. Aquel conocimiento y entrenamiento, aquella programación que le dice cuáles son los pasos a seguir para que el vehículo camine o ruede, es lo que vamos a entender como software. Por eso esto es tangible y esto es intangible. No se puede tocar. Bien, esta es la primera parte de conocer cuáles son los dos elementos primordiales de un sistema de cómputo y poder diferenciarlos claramente. Muchas personas confunden, y siempre se ve en el diario vivir, que confunden qué es elemento, qué hace parte del elemento de hardware y qué hace parte del elemento del software. Entonces, con esta aclaración y con este tema tratado, terminamos esta primera lección aquí.